Bien. Carlos, vale. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia en esta nueva tertulia de la Asociación El Toro de Madrid, que esta es la cuarta de este segundo ciclo, que nos reunimos aquí todos los jueves, y la verdad que desde aquí da gusto ver el salón, porque prácticamente todos los días ponemos el lleno de no hay billetes, y la verdad que no me extraña con los carteles que tenemos, ¿no? Y la ganadería de hoy, pues yo creo que también bien lo merece, ¿no? Que todos los aficionados y que tanta gente pues quiera venir a pasar un buen rato, a escuchar y a hablar de toros y a conocer y recordar, ¿no?, lo que es esta ganadería pues tan importante. Antes de nada, pues como siempre, pues me gusta recordar un poco la actualidad de la asociación, que no es otra pues que recientemente os hemos informado de las siguientes actividades que vamos a hacer en la asociación, que lo recuerdo públicamente para todos los socios, para que os lo penséis, que si queréis participar, que son las próximas visitas ganaderas que vamos a hacer. El día 25 de febrero, sábado, vamos a visitar la ganadería de Alcurrucén, que está en un pueblo que se llama Urda, de la provincia de Toledo, ya muy próximo a Ciudad Real. Y luego haremos una visita el fin de semana del 4-5 de marzo a la provincia de Cádiz, que veremos la ganadería de la Palmosilla el sábado, y el domingo, a falta de confirmar, seguramente pues veamos la ganadería de Antonio Benítez Cubero y Pallarés, ¿vale? Así que ese viaje saldremos el viernes desde aquí, desde Madrid, y regresaremos el domingo, ¿vale? Lo digo para todos los socios, y si hay algún aficionado pues que sabe de estos que estáis ligados aquí a la asociación y que esté interesado, pues siempre está bienvenido. Bueno, pues hoy ya comenzamos un poco la recta final de este ciclo, que van a ser de 3 ganaderías. Empezamos pues con una ganadería que yo creo que es la madre de tantas ganaderías, y vamos a terminar con la entrega de premios, que sabéis que este año van a ser el premio al mejor toro, que recae en la ganadería de Vitoriano del Río, y a la mejor corrida, según los resultados de la asamblea, que es la de José Escolar, que va a ser el martes 28 de febrero, ¿vale? Por unos motivos excepcionales, en vez del jueves día 2 de marzo, que es el último jueves, pues va a ser el martes día 28, ¿vale? Para que lo anotéis en vuestras agendas, ¿vale? Como digo, hoy nos acompaña pues representante de la ganadería del Conde de la Corte, una ganadería que tiene la antigüedad desde el año 1928 y que en Madrid pues ha tenido diferentes épocas, como es normal, con altibajos, con unas épocas pues bastante doradas y otras épocas pues en las que no han funcionado tanto las cosas como a todos, y sobre todo pues a la casa ganadera les hubiera gustado, ¿no? Hoy, como veis aquí, el representante pues es un chaval joven, que es la 4ª generación, Guillermo, la 4ª generación de una ganadería que no es fácil, ¿no? Como siempre decimos en el toreo, lo difícil es llegar, ¿no? Pero todavía es más difícil mantenerse, y creo que se mantenga una ganadería en 4 generaciones, pues la verdad que no es fácil, ¿no? Y cuando vemos un representante de una ganadería pues así, con una edad que no llega ni a los 30 años, pues muchas veces parece que nos surge la incertidumbre o de decir a dónde desembocará esta ganadería, o las sensaciones de responsabilidad, de miedo, de aventura, ¿no?, en las que se reúne este ganadero. Pero ya os puedo asegurar, y a lo largo de la tarde yo creo que lo vamos a comprobar, que es una persona joven, pero que está suficientemente cualificada y preparada para llevar una ganadería de tanto prestigio como es la ganadería del Conde de la Corte, y así le vamos a conocer, y queremos que desde la Junta y desde la asociación, como se propuso, pues queremos que él también conozca a este colectivo de aficionados. Sé que hay muchas preguntas y muchas curiosidades que queremos saber del momento en el que está esta ganadería, y sobre todo también un poco recordar pues lo que ha sido la trayectoria y la historia de esta ganadería,
Y quién mejor pues que nuestro amigo Gonzalo García de Castro, al que todos le conocemos y que todos sabemos del esfuerzo y de todos los estudios que hace sobre el toro, que se ha ofrecido, pues muy agradecido para que hoy nos presente. Así que nada, yo ya le cedo la palabra para que intentemos entre todos pues pasar un buen rato de toros, hablando de toros, que es de lo que nos gusta. Así que muchas gracias, y Gonzalo, cuando quieras, tienes la palabra. Asociación del Toro, don Guillermo López. Dice el tópico: de toros no sabe ni la madre que los parió. ¿Por qué no se lo preguntamos esto a Parladé, que hizo el toro de Conde de la Corte, o a Miura, o a Vázquez, o a Vistahermosa, Cabrera? Y es que estos criadores es que no supieron de toros. Puede que así fuera, pero entonces consideramos que llegaron a ser los inventores del mayor espectáculo del mundo: saber vencer a un toro o saber perder la vida, con la gloria, arrogancia y emoción de un hombre y de un animal, que quisieron ser amigos y lo consiguieron o no, hasta la gloria de su muerte y de su vida. Don Guillermo López Martínez, tercero de la genealogía de López Obando, y cuarto posiblemente de la de Conde de la Corte. He dicho la de López Obando porque en realidad fue el que se quedó a nombre y al tanto de la ganadería cuando murió su padrino. Don Guillermo López Obando, su juventud nos da esperanza de futuro, siempre que ustedes sepan llenar el zurrón de la memoria y las enseñanzas que sus antecesores, y en su casta más, estos le proporcionaron a ustedes. Si no es así, que el mundo del toro se lo demande. ¿Cómo se conformó el encaste Conde de la Corte? El encaste de la Conde de la Corte procede en su génesis de dos castas estimadas de lo mejor de la tierra dura de Andalucía. Esas dos familias fueron la familia Rivas, que por cierto eran Domínguez Rivas, pero por algo específico se ponían Rivas. Eran 4 hermanos. Estos señores, da la casualidad de que no eran de Andalucía, ni conocían de Andalucía, porque eran vizcaínos. De aquí al conde de Vistahermosa, también una familia que era de ascendencia gallega. Y de aquí ya entra el barbero de Utrera y Arias de Saavedra. Empiezan la casta a convertir en encastes, puesto que ya también entran otros factores exógenos en la ganadería. Y entonces José Arias de Saavedra vende a Dolores Monje, viuda de Francisco Murube, la cual uno de sus hijos, Felipe Murube, es el que vende el ganado a Eduardo Ibarra. Y Eduardo Ibarra se lo vende a Fernando Parladé. Fernando Parladé, que aunque no figura mucho en los textos, era conde de Aguiar.
A Fernando Parladé, fijaros bien, ¿quién le sucede? No quién le sucede, sino a quién le proporciona su sangre. Francisco Correa, en el año 1904. Manuel Rincón, en el año 1909. Viuda de Tamarón, en el año 1911. Madre de Juan y Jaime de Mora Figueroa, y a Luis Gamero Pico. Fijaros que en realidad el conjunto de estas ganaderías y su ascendiente, que fue Vistahermosa y Rivas, constituyen actualmente su sangre el 80% de la sangre que hay en nuestro ganado, bien sea por vía directa o bien sea por vía secundaria. Pero el 80% depende de todos estos que hemos mencionado. Porque hay una cosa muy curiosa, y es que ¿cómo puede ser esto de Vázquez? Si Vázquez era Veragua, no, un momento. Vázquez tenía Veragua, pero el primo del conde de Vistahermosa, de uno de los condes de Vistahermosa, era el conde de Casa de Ulloa, y los Vistahermosa eran Ulloa. Entonces quiere decir que ese también le vendió a Vázquez. Luego, no solamente por línea indirecta, porque Juan Pedro Domé y Núñez de Villavicencio y Díez y su hijo, ellos compraron pero es que resulta que Vázquez, aunque no lo diga en muchas historias que estudiamos, ya tenía sangre de Ulloa a través de los Vistahermosa. Agustín Mendoza y Montero de Espinosa, conde de la corte de la Verrona, hijo de una familia aristocrática de Extremadura. Vamos a ver si podemos ajustar las fechas de sus acontecimientos, que a ser muchas, intentaré reducirlo en lo que pueda. El conde, antes de ganadero, era muy aficionado y había participado en estudios, en tientas, en festejos. Precisamente por esas circunstancias, en 1919, y coincidente con la muerte de su padre, decide hacerse ganadero. Y dada su gran amistad con Marcial Lalanda y su asesoramiento, decide comprar prácticamente la ganadería que fuera del gaditano Ramón Mora Figueroa, propietario del hierro de la marquesa viuda de Tamarón, quien compró en 1911 y 1912 a Parladé, Heralas y 3 sementales. También tengamos en cuenta que Tamarón vendió hembras y 2 sementales a la rama de Alves Torrellón. Con el ganado de lo más puro, Parladé se trasladan desde tierras de Vejer de la frontera, estamos hablando del conde, con más de 500 cabezas a la dehesa de los Bolsicos, el Jerez de los Caballeros. Era un predio antiguo señorío medieval. Debuta como ganadero en 1921, con una corrida en su Badajoz. Muy halagüeñas fueron las temporadas siguientes, y en 1925 la vacada se encontraba más que consolidada, puesto que se lidiaron 41 toros y 7 novillos con el hierro del conde.
En 1926 se lidiaron 51 toros, destacando en Valencia, Bilbao, Málaga, Pamplona. En dicho año y en el anuario sobre toros y toreros se le concedió la distinción de la mejor ganadería junto a Saltillo y Pablo Romero. En el año 28, el 17 de mayo, adquiere antigüedad Conchicuelo, Marcial Lalanda y Martín Agüero. Ya estamos en la década de 1920 a 1930. A raíz de sus éxitos ganaderos, criadores de España, Portugal y América viajaron a los bolsicos. A tener, no a comprar, porque el conde decía: ni vendo, ni venderé, ni nunca vendí. Entonces, ¿qué hacían su toro? Sencillamente, la venta era por pareamientos, pero nunca por venta directa, según dijo el conde de la corte. No sé si es verdad o no es verdad. La vacada, sí digo que se encuentra muy consolidada. Se lidiaron 40 toros y de novillos y destacaron en los pueblos, en las ciudades que he dicho, y en dicho año le dieron el premio al mejor torero y a la mejor ganadería. Perdón. En la década de los 20 a 30, a raíz de sus éxitos ganaderos, muchos criadores de España, Portugal y América viajaron a los bolsicos, como hemos dicho con anterioridad. Por lo que, además, fijaron su sangre Atanasio Fernández, Bernabé Covaleda, Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio y Juan Pedro Domecq y Díez por separado, aunque Díez llevaría también el ganado del padre, Pinto Barreiros. Como he dicho antes, se puede decir que actualmente el que aquella sangre que fundara riega más del 80% de forma más o menos directa. Desde la muerte de Joselito hasta la década de los 70, los condesos fueron predilectos de Marcial, Manolete, Luis Miguel, Pepe Luis, Bienvenida, Ordóñez. A finales del año 1932, el segundo gobierno de la República empezó con las expropiaciones. Invadieron la finca Mejías, que fue a la que se trasladaron desde Vejer, y se produjeron incendios de forma directa en los bolsicos, donde precisamente pastaba la ganadería brava. En estas circunstancias, el conde, con la ayuda de Atanasio Fernández y de Marcial Lalanda, huyeron a exiliarse a Portugal, escondidos en un cajón de toros. El bando republicano comenzó a herrar y a lidiar los toros con las siglas de la Unión General del Trabajo, UGT. Terminada la guerra y durante los años 40, la falta de fuerza junto a su comportamiento desigual le hizo perder el lugar. En realidad parece ser que todas las vacadas acusaron estas circunstancias
y en realidad no retomaron su bache, no salieron del bache hasta entonces, los años bastante después. En los años 50 se volvió a torear en Madrid, después de una ausencia de más de... Es que no me pierda porque entre los estornudos... Da igual, da igual. Perdonad, pero tengo que ver. Según sus herederos, siempre han seguido los mismos criterios que el conde para todo, tanto en el aspecto de selección como en el del manejo y saneamiento. Parte de la ganadería del conde, parte es comprada por Isidro Prieto, que fue exdiputado de Asuntos Taurinos de Valencia, que compró 60 vacas y un semental y que se lidiaron a nombre de la Bobisada. Esto entra en discordia con lo que dijo al principio el conde de la corte, de que no vendía, ni venderé, ni he vendido. Entonces, si puede ser que nos lo explique ahora el representante de la ganadería. Parte de los caracteres más definidos en estos momentos pueden ser Juan Pedro Domet y Atanasio Fernández, cada uno en distintas peculiaridades fenotípicas y genotípicas. Por supuesto, Atanasio Fernández se ve desde antes de salir. Hagamos mención a las primeras sangres que dieron nombre, fama, popularidad y éxito a la ganadería de Conde de la Corte. El primer ilustroso macho que padreó era de Mora Figueroa y se llamaba Alpargatero. Ya en Núñez, cuando él hizo las combinaciones de sangre, en Núñez surge el amistoso, que prácticamente es el que hace la ganadería Núñez. En Juan Pedro, el toro Llorón, y en Atanasio 30, el toro 30 y la vaca Navarra. Un elogio para significar que la nobleza de esta ganadería, repito, tiene por bandera el ser la que menos percances ha producido en la historia del toreo. Adiós, Conde de la Corte. Tu vida de gloria en tantos años no puede ni debe de ser tratada en estos minutos, pero vale lo suficiente para, a través de este guiño, habernos permitido dar entrada a quien ahora tiene la dicha de ser su representante en el mundo taurino, nuestro amigo Guillermo López. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero, pues agradeceros vuestra invitación y en nombre de mi casa estamos muy orgullosos de que os hayáis acordado de nosotros y que esta importante asociación pues tenga esa diferencia con nosotros y nos haya invitado después de tantos años. Después, respecto a lo que usted ha dicho, mi ganadería, pues bueno,
poco puedo añadir, está todo muy bien estudiado y muy bien sabido. Y bueno, lo que ha dicho de que no he entendido muy bien eso de que el conde de la corte no había vendido y ahora lo explicará yo. Él lo dijo. Me refiero... Él dijo, nunca venderé ni he vendido... Pero eso se refiere a mi tío Luis Guillermo, ¿no? No, al conde de la corte. A mi tío Agustín. Sí. Bueno, lo que... Respecto a aquello de Isidro, pues sí, se vendieron 60 vacas y creo que fueron... Y a otro ganadero. A Isidro se le vendió a un hombre de Plasencia o Cáceres, que se llamaba el hombre porque falleció... Hilario Fernández Valiente, y previamente en el 2012, porque eso fue en el 2015, en el 2012 le vendimos una punta de vacas de 20-25 vacas y un par de toros al cura de Valverde. Después, en el comienzo del 2018, que es cuando mi tío Luis Guillermo decide jubilarse, y es cuando entonces mi padre y yo pues decidimos continuar con la ganadería. Vemos que tenemos relativamente poco ganado y la única forma que tenemos para aumentarlo de forma rápida es recomprar aquellas vacas que habíamos vendido. Entonces nos pusimos en contacto con este hombre de Castellón, Isidro, y le compramos las vacas, que prácticamente todas las que le quedaban allí en su finca. Y con eso conseguimos, pues bueno, en poco tiempo aumentar la producción y comenzar la nueva etapa que estamos llevando ahora. Este hombre nunca tuvo intención de lidiar ni de nada, y entonces pues bueno, el trato tampoco fue muy complicado. Luego ya lo de Cura del Valverde, evidentemente ese hombre sí que está haciendo su ganadería, además de que está haciendo un buen trabajo, porque la ganadería la está levantando y está teniendo muy buenos resultados. Y el pobre Hilario pues falleció y creo que vendió algunas vacas y creo que está continuando, creo que algún hijo o algo así con la ganadería, no lo sé muy bien. Y era el único apunte que veía que podía darle a lo que usted ha dicho. Está muy bien. Y bueno, no sé, no tengo nada más que decir, ¿no? De la ganadería, ya lo ha dicho todo de la historia él, y bueno, si quieren ya comenzamos con las preguntas. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias tanto Gonzalo como Guillermo por estas primeras palabras. Ahora, como siempre, es el turno de todos ustedes. Aquel que quiera intervenir, que levante la mano, que le tomo nota. Y voy a empezar yo, por supuesto, como siempre. Y me gustaría pues que nos comentaras un poco cuando tu tío decide dejar la ganadería, en qué momento la deja, cómo la encontráis, y nos gustaría pues que también nos comentaras que a partir de ahí qué es lo que buscáis y los objetivos que tenéis. Bueno, pues como he dicho antes, mi tío la dejó relativamente con poco ganado, estaba en torno a las 75 vacas madre, entonces pues decidimos evidentemente que había que aumentarla y estamos ahora en torno a las 115 vacas madre con 8 sementales, más uno de prueba, y esa es la situación que tenemos ahora mismo. Pero después, en cuanto a nivel de comportamiento, mi tío la dejó bastante bien, un nivel de casta muy bueno, con bastante nobleza y bravura, y después pues bueno, lo estamos viendo en los tentaderos y en lo poquito que hemos lidiado desde el 2020, que empezamos a lidiar mi padre y yo. Pues bueno, nos está saliendo de todo, pero tenemos muchos resultados que nos están viniendo, que nos dan mucha esperanza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mi tío lo dejó en un buen momento. En cuanto a los objetivos que tenemos nosotros ahora mismo, pues ir lidiando poco a poco lo que tenemos. Sabemos que el camino será largo para poder llegar a las ferias importantes, que también es lo que queremos como ganaderos, evidentemente. Pero nuestro objetivo principal es ir a las ferias donde creemos o consideramos que se respeta el toro, que se respeta la lidia, que se respetan los 3 tercios, y que la gente no solo va a ver a los toreros, sino también a una ganadería, y sí que sepan o intenten valorar lo que el animal hace. Y ese es nuestro principal objetivo.
Evidentemente, si podemos venir a Madrid el día que podamos, tengamos toro y consideremos que estamos capacitados o que podemos venir con algo, nunca se está seguro, pero sí que nos veamos preparados, pues evidentemente encantados. A Madrid le tenemos muchísimo cariño, igual que, por ejemplo, a Pamplona o Bilbao. Son plazas que hemos ido siempre a lo largo de la historia y le tenemos un especial cariño. Pero ya digo, hasta que no nos veamos bien preparados y seguros de ello, no tomaremos la decisión de venir. Y primero también tiene que estar interesado el empresario del momento en el que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos poco a poco y lidiando lo que tenemos, porque esto es muy lento, hay que ir despacio, no hay que ir con ninguna prisa. Todo lo que está relacionado con la naturaleza, pues ella te va marcando el ritmo y ya encima, hablando del toro de lidia, que tiene además un comportamiento y se le exige mucho, pues todavía más. Cuéntanos un poco también cómo son los sentimientos, ¿no? Cuando tú te haces cargo de tan joven, siendo responsable de un hierro pues tan emblemático. Cuéntanos un poco pues, tus sentimientos de responsabilidad, de presión, el miedo que se tiene que tener al fracaso o la ilusión al éxito. Coméntanos un poco tus sensaciones cuando te dicen vas a ser el representante de la ganadería. Hombre, en ese momento en el que nos reunimos y mi tío toma esa decisión, yo tenía la esperanza y la ilusión de que algún día llegaría el momento en el que tomaría la rienda de la ganadería, porque era algo que quería y siempre lo he tenido desde pequeño. Me he criado en esto, he visto a mi abuelo, he visto a mi tío, a mi padre, que son personas que las tenía como referente, y cuando uno es pequeño pues ve lo que ellos hacen y sueña con que algún día llegará a hacerlo, llegaría yo a hacerlo, ¿no? No esperaba hacerlo tan pronto, la verdad, y me hubiese gustado quizás hacerlo un poquito más tarde, porque eso significaría que habría pasado más tiempo con mi tío Luis Guillermo. Pero bueno, las cosas llegan cuando llegan y no cuando uno lo decide. Y en ese momento en el que había que dar un paso adelante, porque esto no se podía perder y no pasaba por nuestra cabeza, pues miedo al fracaso no sentí. Lo que sentí es miedo a decepcionar a mi familia. Entonces la única forma para no decepcionarla es trabajar, y trabajar todo lo que pueda uno y más. Después los resultados llegarán o no llegarán, pero uno tiene que estar tranquilo de que ha hecho todo lo que ha podido y todo lo que ha sido capaz. Y luego, pues bueno, si uno demuestra no ser capaz, aun manteniendo todo ese trabajo, pues le dará pena, pero no podrá sentirse fracasado o tener miedo ninguno a que le reprochen nada, porque sabe que se lo ha dejado todo. Y luego, por supuesto, la responsabilidad de llevar la ganadería, no solo por el nombre, sino por todo el trabajo que se ha llevado en estos 100 años. Entonces, eso te hace, por, como digo, trabajar mucho, y luego con mucha ilusión, con la ilusión de estar haciendo aquello que han hecho tus antepasados. Cuando uno se pone con los libros a estudiar y a ver, pues ve sus escritos, ve sus notas, y eso la verdad es que es muy bonito y te reconforta. Entonces, pues un trabajo muy bonito, duro, complicado, porque aquí ni uno más uno a veces te da 2, y otras veces te da -3, y otra vez te da 5, y entonces no hay nada claro. Pero eso también hace que esto sea todavía más bonito, ¿no? Y entonces, bueno, pues responsabilidad y mucho sacrificio, pero con ilusión y afición. La verdad es que esto seguro que lo llevaremos adelante. Bueno, pues ahora ya vamos a ver el turno. En primer lugar, Rosco había levantado la mano. Buenas noches, bienvenido aquí a nuestra casa de aficionados. Nosotros sí nos acordamos del Conde de la Corte. La mayoría de los que el otro día fueron a Valdemorillo, estoy seguro que no saben ni que existe la ganadería del Conde de la Corte. Digo eso porque las pasé muy putas en Valdemorillo viendo qué clase de gente va a los toros últimamente.
quiero decir con esto que nosotros sí sabemos que el Conde de la Corte existe y que es la madre de la ganadería de toro bravo de España. También lo sabemos. Allí, en Valdemorillo no lo sabían los que había, y eran de Madrid, que quede claro. Ahora, una pregunta concreta. ¿Tentáis en acoso y derribo a campo abierto? La finca de los Bolsicos está dividida porque me parece que la finca es muy grande para 120 vacas y 8 sementales. O sea, quiero decir, si está dividida, si tentáis a campo abierto. Nada más, gracias. Me imagino que dividida se refiere a que se explota con otro tipo de... Sí, allí lo que tenemos es ganado manso, luego la yeguada que tenemos, que también la fundó el tío Agustín, nosotros criamos caballos de dos tipos de sangre, hispano-árabes y anglo-hispano-árabes, y luego pues tenemos el ganado de lidia. Luego el tema de acoso y derribo es algo que llevamos tiempo sin hacer, pero mi padre y yo queremos retomarlo en un corto plazo y porque allí siempre lo hemos hecho. El libro que yo he leído de Agustín sí lo hacía. Sí, empezó el tío Agustín, lo hacía. En los últimos años ya dejó de hacerlo porque empezaba a verle más pérdidas que beneficios. Luego mi abuelo lo retomó algunos años, pero tampoco mucho, y mi tío Luis Guillermo, el último que hizo fue en el año, si no recuerdo mal, 2009, 2010, más o menos. Y ahora mi padre y yo sí que queremos retomarlo, no tanto por lo que te da en cuanto a información, sino también porque es una faena muy bonita de ver, de vivir, y queremos retomarla. Allí tenemos un corredero bastante bueno y queremos usarlo también para ello. Así que, si Dios quiere, si no es este año, será el que viene, volveremos a tener la ostentadera a campo abierto. Cuando habéis sentado y os habéis reflexionado sobre el momento de la ganadería y habéis analizado toda su trayectoria, habéis comprobado, como comprobamos todos los aficionados, pues la irregularidad de la ganadería o los baches, ¿no? Donde pues de estar, digamos, en la cima, de dar éxitos incluso en plazas importantes como Madrid, a no verse digamos, casi ni anunciadas en las principales ferias. ¿A quién habéis señalado como culpables? ¿A toreros que no lo demandan? ¿Al circuito? ¿A las modas? ¿A las empresas? ¿Al taurino? ¿O vosotros mismos habéis sido, digamos, autocríticos en decir, pues mira, hemos tenido este bache porque tuvimos una falta de fuerzas considerable en nuestra ganadería, se caían los toros? ¿A quién, digamos, señaláis como culpable por esos baches que habéis tenido en la ganadería? Bueno, pues en primer lugar a nosotros. Nosotros, es evidente que cuando a uno las cosas no le van bien, nunca es culpa solo de terceros o de gente de fuera. Y el primer culpable somos nosotros. ¿Por qué? Pues bueno, tampoco me voy a poner ahora a decir cosas porque no puedo, pero... Estás en tu casa, ¿eh? Que es la casa de todos, como digo yo siempre, y aquí de aquí no va a salir. No, pero... Hay que ser elegante. Incluso gente de mi familia tampoco lo sabe porque son cosas que hemos hablado entre los que estamos con la ganadería. Entonces, bueno, son motivos, nosotros hemos hecho nuestra autocrítica, sabemos que hemos tenido errores. Uno podrá decir que hoy en día esto es un producto que se vende y las relaciones pues son muy importantes, y todos lo sabemos, que incluso cuando una ganadería está mal, si uno tiene buenas relaciones, continúa con la oportunidad de seguir lidiando, y esas cosas son también fallos de uno, ¿no? Luego también, pues a partir de ahí, la deriva que empezó a coger el mundo del toro en finales del siglo XX, principios del XXI, con ese toro que tiene que ser muy grande, de 600 y pico kilos, como le llamamos nosotros, que mi tío tuvo que empezar a criarlo porque si no, no estaba en la feria, a nosotros nos beneficiaba, y eso estoy seguro que mermaba y
y condicionaba el comportamiento de nuestros toros como de otras ganaderías. Y luego, como digo, pues ese tipo de toro que se empezó a demandar no solo en, o sea, me refiero también en comportamiento, que tiene que ser un animal que tiene que tener 50 bases y siempre tiene que la muleta pues tener siempre el mismo comportamiento independientemente del encaste. No se empezó a valorar tanto como se valoraba antes, o como en algunos sitios se continuaba valorando el tercio de varas. Y entonces, cuando un animal se emplea en el caballo y empuja, romanea, luego va en banderilla, que es pronto, va de largo, alegre, y luego llega la muleta, pues ese animal es complicado que tenga esos 50 pases. Y eso quizás no se valoraba tanto, y a nosotros eso nos perjudicaba como a otras ganaderías. Y entonces, bueno, pues esa quizás un poco la monumentalidad que empezó a haber en cuanto a la hora de valorar los toros en la plaza, a nosotros tampoco nos benefició. Y bueno, y lo estamos viendo que en los últimos 20 años tenemos siempre el mismo cartel, el mismo tipo de cartel, y se ve siempre prácticamente las mismas tardes. Y bueno, pues el empresario está para ganar dinero y para llenar las plazas, y si con ese tipo de cartel con el que llena las plazas, pues con ese cartel continúa, y eso a nosotros pues no nos ha beneficiado. Continuamos. Carlos Rodríguez Villo. Buenas tardes, ganadero, y muchas gracias por asistir. Yo tenía 3 preguntas. La primera era acerca de la influencia que tuvo el torero Marcial Alanda con el tío Agustín en la creación del encaste. O la segunda era si su primera gran decisión como ganadero fue la recompra de las vacas de Prieto. Y la tercera, que nos comentarás el fenotipo de la ganadería. A ver, nosotros, bueno, por la primera, perdón, Marcial Alanda y mi tío Agustín tenían una gran amistad, y gracias también a Marcial Alanda, mi tío Agustín tuvo, pues bueno, esa gran ayuda que necesitaba al principio, porque él no tenía ningún familiar que hubiese sido previamente ganadero de lidia. Entonces Marcial Alanda pues le ayudó mucho, lo asesoró mucho, y estoy seguro que sin él, mi tío Agustín, le hubiese costado mucho más llegar a donde llegó. Por tanto, Marcial Alanda en nuestra ganadería tuvo un importante papel, y desde luego yo, evidentemente, yo no llegué a conocerlo, pero en mi casa siempre que se habla de él, se habla con un especial cariño, y se habla mucho de él, lo tenemos siempre muy presente. Después lo segundo, el de las vacas de Prieto, Sí. Esa fue la decisión, sí, vamos, eso no fue una decisión complicada, porque había que aumentar, y sabíamos que el único de los que habíamos vendido en los últimos años y estaba dispuesto a vender era él. Y la única condición que le pusimos era porque como nosotros no queremos ganado de fuera y queremos mantener nuestra sangre, la única condición que teníamos era que tenían que ser vacas herradas, o que tenían que herradas en los bolsicos, y tenían que tener nuestro hierro, porque así era la única forma que nosotros estábamos con total seguridad que esas vacas eran nuestras, y sabíamos perfectamente dónde venían, y que eran puras del Conde de la Corte. ¿Y se compró todas? Menos 9 de las que tenía allí. Bueno, luego él tenía más ganado, pero que ya había nacido allí, ya lo había criado él. Y sí es verdad que se llevó un toro, y él decía que era suyo, que yo no desconfío que esas crías fueran de ese toro nuestro, pero nosotros no estábamos no estábamos seguros del todo, y no podemos confiar para este tipo de cosas en la palabra de nadie, pero no por él en particular, sino por nadie en general. Y su tercera pregunta era... El fenotipo de la ganadería. Pues nuestro tipo de toro es un tipo de manos más o menos cortitas. Es un toro que está aleonado, es decir, los cuartos traseros tiene menos desarrollados que los delanteros. Tiene un pecho ancho y profundo, luego tiene bastante badanudo, no es muy hondo, tiene después, pues bueno, como sabéis todos, una cara ofensiva, ¿no? Con una cara bastante ancho de sienes,
fino de cabo, una cara más bien chatita, con mucho rabo y muy fino de extremidades. Entonces, bueno, es un animal que no le caben muchos kilos, que nuestro toro está entre 500 y 520 kilos, es su peso ideal para un cuatreño. Entonces, eso es lo que también estamos luchando, para que aquellos que vienen al campo a comprarnos algo, pues que sean conscientes de que nuestro toro va ahí con ese peso y que acepten ese peso. No solo hay que hablar de dinero, sino también de ese tipo de cosas, y es lo que queremos lidiar. Y el que viene y no está dispuesto a comprar el toro con ese peso, pues preferimos no venderlo. Y una última pregunta, ¿en qué estado se encuentra el hierro de su abuela, el de María Lea? El hierro, como ya tenemos menos ganado, estamos en 115, 120 vacas, decidimos dejarlo a un lado, no venderlo, sino estar, digamos, dado de baja en la unión, y ahora solo erramos con el de Conde de la Corte, pero se siguen llevando los dos libros ganaderos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, como no podemos errar con el hierro de mi abuela, a las vacas que son de mi abuela le hacemos la seña de las orejas para saber ya en el campo que son de mi abuela, y luego pues cada una va en su libro ganadero y lleva sus registros diferentes. Aunque estaremos atentos. Pero bueno, si al día de mañana hay que reactivarlo, se podrá reactivar. Ahora solo lo utilizamos para la yeguada, porque a los anglo-hispano-árabes los erramos con el hierro de la corona, que le decimos en casa que es el del Conde de la Corte, y los hispano-árabes con el de la H, que es el de mi abuela. Pues yo creo que has definido perfectamente, ¿no?, la morfología el genotipo de lo que tiene que ser el toro del Conde de la Corte. Pues no, me gustaría complementar un poco, digamos, un poco más esa reflexión, y que nos digas un poco pues las cualidades que buscas en un toro, y la definición de dos conceptos que son importantes seguramente para vosotros y para nosotros, como son el concepto de casta y de bravura. Bueno, nosotros lo que buscamos es un animal, resumiéndolo mucho, por ejemplo, sería casta, bravura, nobleza y clase. Como siempre se ha dicho, la casta y la bravura es para el ganadero y el aficionado, y la clase y la nobleza para el torero. Entonces nosotros lo que buscamos es, en primer lugar, y es que tiene que tener un comportamiento bravo en el caballo. Tiene que ser un animal que vaya de largo, que sea pronto, que empuje, que derribe si puede ser, pero que sea un animal bravo en el caballo, porque consideramos que el caballo es el termómetro que tenemos para medir su bravura. Después buscamos que en el tercio de banderilla sea un animal, pues como he dicho antes, un animal que sea pronto, que vaya de largo, que sea alegre, y luego en el tercio de muleta ya termine siendo un animal que se entregue. Es un animal que normalmente, siempre poniendo el supuesto de que estamos hablando del toro ideal, pues es un animal que pide más los medios, que es un animal que necesita distancia, porque a corta distancia se aburre. Y si el torero sabe meterlo en los terrenos que el toro le pide, y dándole esa distancia que estamos hablando, el animal al final acaba entregándose y acaba metiendo la cara, como dicen, haciendo el avión. Y luego es un animal noble que, a pesar de su cara ofensiva, no suele coger al torero, es un animal bastante noble, que no busca ese peligro, no tiene ese peligro como puede ser en otras ganaderías. Cierto es que cuando te sale un animal malo, hay que estar delante. Y luego es un animal muy exigente, que es lo que da la casta, porque la casta lo que hace es que, bueno, por definirlo, digamos que son las ganas de lucha del animal, a ver si lo entiendo yo. Y entonces, claro, cuando un animal tiene esas ganas de lucha y a lo mejor no tiene la condición de tanta nobleza, o no quiere entrar tan bien en la muleta, hay que tener muchas condiciones, y muy buenas condiciones, para salir de esa situación. Entonces es muy fácil que a un torero le saque las debilidades o le descubra, ¿no? Y por eso quizás también es tan complicado ponerse en ganaderías como la nuestra. ¿Suelen salir muchos de esos? ¿De complicado? Sí. Hombre, siempre a uno le gustaría que salieran menos de los que salen.
Pero bueno, según la historia, a nosotros nos ha salido muchos buenos. Ahora malos, pues sí, también te salen malos. Gracias a Dios, lo que también deseamos, lo primero que deseamos cuando uno va a una corrida de toros, por supuesto que la gente disfrute, pero que no haya ningún percance, porque estamos hablando de la vida de una persona. Pero claro que salen complicados y por ejemplo, ahora algo que estamos luchando mucho en la ganadería es que la durabilidad en la muleta. Por ejemplo, lidiamos este año una novillada en Peralta y de los 6 novillos, 2 no salieron malos. Malos me refiero que cumplieron en el caballo, pero en la muleta no valieron en absoluto. 2 regulares que fueron bastante bien al caballo, pero luego la muleta acabaron muy parados, que eso es lo que estamos luchando en la ganadería ahora mismo, por la durabilidad en la muleta. Y luego nos salieron 2 muy bravos en los 3 tercios, que es lo que estamos buscando y lo que, bueno, salimos un poquito contentos de aquello. Y eso, por ejemplo, es lo que estamos más luchando ahora en la ganadería, por esa durabilidad en la muleta, pero sin quitarle ninguna importancia al tercio de vara. Muy bien. Continuamos, Miguel Requis. Buenas noches, ganadero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo tener el honor de que es la ganadería que ha regado o está regando el Campo Bravo español. Una de las preguntas que yo quería comentarle, ha comentado que si ustedes se quedaron con unas 70 vacas, que luego vendieron tras la partida, y que han recomprado unas, para tener ahora mismo entre 110 y 120 vacas. En una ganadería tan corta, entiendo que un problema grande es la consanguinidad. ¿Cómo lo están haciendo para poder paliar ese posible problema? Que ya sabemos que lo que dan no apariciones, malformaciones y demás. ¿Cómo lo están haciendo para poder evitar ese problema que pueda surgir? Y si en la cabaña brava española puede haber alguna ganadería a la cual ustedes podrían acudir. En este momento se me está viniendo a la cabeza Dolores Aguirre, por ejemplo, que parece ser que es lo más puro de la corte que queda en el Campo Bravo. No sé, coméntenos esta circunstancia. Gracias. Pues bueno, sí, el tema de la consanguinidad siempre ha sido un problema en casa con el que se lucha y ahora quizás todavía más por eso, porque tenemos menos cabezas de ganado, entonces pues está quizás más presente. Aún así, por ejemplo, desde que la llevamos mi padre y yo, hemos conseguido aumentar el porcentaje de parición. Y la forma que tenemos de luchar con ella, pues buscando de los machos que nos van saliendo, aquellos que llevan más tiempo por familia sin echarse a las vacas, y después a la hora pues los tentamos y a rezar de que tengan el comportamiento que pedimos y buscamos para poder echarlo a las vacas, y es la forma que tenemos de refrescarlo. Pero luego tampoco es distanciarse tanto, porque hay cierto grado de consanguinidad que te da muchas cosas buenas y te fija caracteres muy buenos. Entonces esa es la lucha o el estudio que estamos haciendo o hay que hacer, de mantener la consanguinidad hasta cierto grado, o ese grado que digo que te da más de lo que te quita, y no pasarte de ahí, porque es una línea muy delgada que en cuanto te pasa ya empiezas a tener esos problemas de malformación, de vacas que no te paren, o incluso vacas que nacen ya y no te parirán nunca, ¿no? por ese problema. Y luego, en cuanto a lo que usted dice de buscar fuera, pero el problema es que puro conde de la corte tampoco hay. Pues, entonces tampoco tenemos dónde. El cura Valverde dice que lleva una línea pura nuestra, pero claro, es que estamos hablando de algo que es mantener la sangre pura. Entonces, como he dicho antes de Isidro, que no le compramos lo que él había criado, que era porque yo creo que es verdad lo que él decía, que solo había tenido nuestro ganado allí y el único macho que tuvo fue un toro que nosotros le vendimos. Pero es que yo no tengo la seguridad de eso. Entonces yo no me puedo arriesgar con algo tan importante para nosotros en la confianza de la palabra de otra persona. No puedo arriesgarme solo a través de la confianza de alguien, y no porque tenga desconfianza de forma particular en esa persona, sino porque es que no puedo, no estaría seguro de lo que estoy haciendo. Entonces preferimos
no tomar esa vía y ir aumentando la ganadería pues, a base ya de selección. Y bueno, y eso ya pues, ahora nos costará más todavía porque, claro, pues uno no sabe lo que va a probar cada año y hay veces que apruebas menos de lo que has perdido, de lo que se te ha muerto durante el año, y algún año a lo mejor sí que apruebas más de lo que se te ha muerto, entonces a lo mejor aumentas un poquito, 3, 4 animales, entonces bueno, hacer la ganadería en ese sentido de ir aumentándola, pues lo tendremos mucho más complicado. Pero es la única forma que contemplamos, porque yo la verdad es que soy ganadero porque lo he heredado, lo he vivido desde pequeño y le tengo cariño a esta ganadería. Yo no sé si sería ganadero, creo que no sería ganadero de otra ganadería. Soy ganadero de esta porque me une también un sentimiento familiar sobre este encaste. Entonces lo que quiero es mantenerlo puro y si algún día la única solución para mantener la ganadería es cruzándola con otra sangre, pues yo me quitaré del medio. Que lo haga alguien de mi familia que esté dispuesta a hacerlo, pero yo no me vería con ganas de ello. Julián. Para mí, como aficionado, es una satisfacción que lleves una ganadería tan emblemática para aficionados como la del Conde de la Corte, una persona tan joven como tú. En segundo lugar, yo te quería decir, me has contado toda la historia de tu ganadería, de cómo está, pero para esta temporada y para que viene, ¿cómo la ves? Me refiero, ¿qué corridas tienes pensado lidiar este año o novilladas? Y el año que viene, ¿qué perspectivas tienes de la ganadería a corto plazo? No a largo plazo, sino a corto plazo. Esa es la pregunta. Gracias. Pues nosotros ahora mismo lo que tenemos para lidiar este año son 3 novilladas y dejamos 4 toros para este año con la intención de echar algún desafío ganadero que se demandan mucho y vienen mucho al campo para ello, pero tuvimos la mala suerte hace unos meses que uno de los toros se quedó cojo en una pelea, por tanto nos han quedado 3 válidos y ya con 3 vamos uno muy apurado para eso, porque es muy fácil que suceda otro problema, otro percance y ya te quedas con 2 y es mejor no hacerlo. Entonces los vamos a lidiar sueltos, que uno de ellos va a un concurso, estamos negociando para que otro vaya a otra. Y luego las 3 novilladas. Lo que vamos a hacer con las 3 novilladas es lidiar 2 y una dejarla para toros para el año que viene como corrida. Y así poco a poco ir lidiando más corridas de toros. Para el siguiente año pues tendremos esa corrida de toros de la que hablo, tendremos 4 novilladas, intentaremos dejar pues otras 2, 1 o 2 corridas también para el año siguiente y lidiar 2 novilladas y así poco a poco lidiar un poquito más de corridas que de novilladas. Y nos moveremos pues eso, los próximos 4 o 5 años nos moveremos entre los 4 o 5 festejos. ¿Que tienes para concurso ganadero, alguno tienes para Madrid? ¿O tienes alguna perspectiva que venga alguno para Madrid? ¿O han hablado para ti? No, de Madrid no han venido para nada. Bueno, gracias. Gracias. De la presentación que ha hecho Gonzalo, que ha nombrado varios toros, que yo los tenía también por aquí reflejados, me gustaría que nos comentaras un poco cómo se han valorado en el libro de la ganadería o lo que te han comentado tanto tu padre como tu tío, de la importancia. Queríamos saber cuáles o qué toros han sido, digamos, los más importantes, ¿no? Todo el mundo ha leído mucho sobre el toro de Alpargueto, que fue, digamos, el que hizo un poco la ganadería. El toro, que nos comentes también cómo o qué notas o si te han comentado algo del toro Llorón, que tanto importancia dio a la ganadería de Juan Pedro Mec. Gonzalo ha nombrado el toro amistoso en Carlos Núñez. Yo también aquí he reflejado el toro Lancero a Carlos Núñez, el toro 30 a la ganadería de Atanasio, y también un toro o unos sementales que no ha nombrado Gonzalo, que es un carabello, ¿no? Que hubo durante 2 años seguidos. No sé si serían, me imagino que serían diferentes. Uno fue también a Atanasio y otro a Juan Pedro. No sé si te han comentado algo tanto tu padre como tu tío de estos toros. Pero que me han comentado algo sobre... Sí, sobre las notas, sobre cuál ha sido
¿Cuál más les ha gustado a ellos? Bueno, esos toros que se llevaron ellos se los llevaron sin lidiar, no sé, por familia. Ellos cuando viene un ganadero, que de hecho gracias a Dios todavía están viniendo al campo interesados para comprar toros y vacas. ¿O se arrepienten de haber vendido alguno? No, arrepentirse no. Bueno, yo como joven, pero inexperto, a veces pues por la deriva de alguna de las ganaderías diría, pues yo no la habría vendido, pero eso nunca lo sabe uno. Pero cada uno en su casa hace lo que quiere. Pero yo nunca he escuchado que se hayan arrepentido de nada. Se agradece cuando un compañero de profesión viene a tu casa para comprarte algo con lo que quiere refrescar o hacer una ganadería, pues uno se siente orgulloso porque sabe que algo está haciendo bien y que lo que tiene en casa es importante. Pero yo nunca he escuchado nada de que se arrepientan, ni mucho menos. Cuando vienen, pues bueno, tú tienes seleccionado algunos toros que por alguna razón prefieras venderlo y no tenerlo y entonces pues, bueno, tiene a lo mejor 3 toros preparados y de esos 3 toros que elija el comprador el que quiere, pero tú previamente has elegido esos 3 toros, los tienes apartados y por alguna razón pues eso, prefieres venderlos antes que lidiarlos. Es como las vacas, nosotros por lo menos siempre vendíamos el desecho de las tintas, nunca vendíamos una vaca, una becerra o vaca. Nunca se vende lo bueno, por decirlo así. Claro, exacto, igual que uno intenta nunca lidiar, nunca lidiar lo mejor, porque intentas que se quede en casa como semental. Y con eso es lo mismo. Muy bien. Bueno, continuamos, Yolanda. Sí, bueno, ante todo, buenas noches, ganadero, y enhorabuena y felicidades porque a pesar de su juventud, lo que estoy observando y escuchando es una madurez y un querer hacer bien las cosas y sobre todo una tradición y un amor a la casa histórica de Conde de la Corte, de los condesos que tanto han disfrutado tantas generaciones de aficionados. Por eso también para mí es todavía más llamativa la contradicción que tienen que sufrir ustedes como Casa Conde de la Corte, cuando saben, que lo acabamos de oír, que casi un 80% de las ganaderías actuales del Campo Bravo proceden del Conde de la Corte o tienen parte, y resulta que luego al Conde de la Corte no lo quieren las empresas. Es decir, esto parece una auténtica contradicción per se, que ya sé por dónde van, pero es así. Que no hayan estado bien en algunas temporadas, estoy de acuerdo, puede haber toros que no hayan resultado, problemas familiares, problemas de muchos tipos que no vienen al caso, pero es curiosa esa contradicción. También yo creo que también para ustedes tiene que ser muy duro intentar mantener la casta, la bravura, el que el toro del Conde de la Corte acuda al caballo. Es verdad que me está diciendo que están intentando mantener una mayor durabilidad en la muleta, porque el Conde de la Corte, los condesos eran toros de 20 muletazos en la muleta, yo por lo menos lo que recuerdo en mi época joven que iban los toros, pero ahora no, ahora el sistema está montado de otra manera. ¿Hasta qué punto empresas, por un lado, figuras que no quieren en Condes de la Corte porque no saben ni lidiarlos ni ponerse delante? Y hasta qué punto también el público, los aficionados, hemos dejado de mirar el toro, como decía Gregorio Corrochano, lo primero que había que hacer era mirar el toro y luego todo lo demás, para crear una fiesta mistificada, totalmente, digamos, diferente a lo que es de verdad una fiesta de toros, porque esto es la fiesta de los toros, que no se nos olvide. Y esto, ¿hasta qué punto a los ganaderos como usted, que están intentando hacer este esfuerzo enorme, económico, moral, sobrehumano, de dedicación, tienen que tener una fuerza psicológica muy fuerte para seguir adelante? Y como estoy oyendo hoy, nada menos que los condesos, que ganaron premios Carriquiris, premios en Bilbao, premios en Madrid, tengan solamente 2 novilladas para lidiar y 2 toros para concurso. ¿Cómo se van sobreponiendo a eso? Y yo le doy la enhorabuena y le apoyo, y yo creo que los que estamos aquí también. Muchas gracias, ganadero. Gracias. Bueno, a ver, nosotros estamos teniendo ahora esas camadas porque también, pues bueno, es que esto es muy lento y desde el 2018 llevamos 5 años, pues claro. Y
iremos aumentando poco a poco, pero tampoco queremos tener más, ¿eh? Nosotros, como he dicho antes, nuestro objetivo son 4 o 5 festejos anuales y no salirnos de ahí porque preferimos tener menos y buscar la calidad que es lo que queremos, evidentemente. Y luego que es que no lo tenemos como negocio, esto lo tenemos como pura afición. Y entonces en cualquier ámbito de la vida, en cualquier aspecto que podamos imaginarnos, la calidad y la cantidad siempre van reñidas, nunca van de la mano. Entonces preferimos tener ese número de festejos. Y dicen don Fernando Cuadri que él tendrá las cabezas de vacas, el número de vacas en la ganadería como le quepan en la cabeza. Y eso es lo que pensamos nosotros también. Entonces, bueno, contradicción. Cuando las figuras te piden la ganadería, pues es muy fácil lidiar. Y cuando uno tiene esto por negocio y entonces tiene unos 15, 20 corridas en el campo, no lidiar el 50% te puede suponer un gran dolor de cabeza. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues criar un toro con el que tú estés seguro que esas figuras te lo pedirán. Bien, es la ganadería en un mal momento o no, pero tienes esa seguridad de que lo vendes. Entonces no te llevará a la ruina. Por eso yo creo que lo importante o la clave para ser ganadero, cuando uno quiere mirar por la fiesta y criar el toro que tiene en mente, que como aficionado no creo que pueda ser otro que un toro que sea completo en los 3 tercios, porque nosotros estamos seleccionando y la selección nuestra pasa primero por el caballo, que es lo que va primero evidentemente, pero si un animal es muy bravo en el caballo y luego llega la muleta y se para y, como he dicho antes, no tiene esa durabilidad, no le estoy pidiendo la durabilidad, no me refiero a que tenga que tener 50 pases, pero bueno, que tenga un poquito más, le dé un poquito más de aire, de lo que se adapte un poquito a los tiempos que tenemos ahora. Quizá en vez de 20 que tenga 30, ¿no? Eso es lo que yo me refiero. Pues si ese animal no lo tiene después de haber sido tan bravo en el caballo, esa vaca va al matadero, va de desecho. Entonces, creo que para ser libre y mirar por la fiesta y además de ser ganadero, tener esto como aficionado y estar orgulloso de lo que uno está criando, hay que ser independiente. Y la forma de ser independiente hoy en día un ganadero, como ha sido toda la vida, es tener aquello que uno puede mantener aunque se le quede todo en el campo. Igual que con la integridad. A nosotros hemos cometido muchos errores, como he dicho antes, pero por ejemplo nunca nos hemos saltado el reglamento, y eso lo saben todos los empresarios de todas las épocas. No hemos dado sobre a ningún periodista para que hable bien de la ganadería, cosa que también nos ha perjudicado, y sobre los ha habido siempre y los habrá. Entonces de eso estamos muy orgullosos, pero eso también nos ha perjudicado. Y no hemos quedado con corridas en casa, aun teniéndolas vendidas, porque después nos han venido con el cuento de que había que afeitarlas, sabiendo que nosotros íbamos a decir que no, pero ya incumples tú en el contrato y no ellos. Entonces ya no tienes tu modo de reclamar. ¿Por qué? Porque ha venido otra ganadería con un precio menor y teniéndose afeitado a lo mejor pues ya la venden. Todas esas cosas pasan. Entonces, pues uno puede mirar por la fiesta y estar orgulloso siendo independiente, siendo libre y haciéndolo de esta forma. Y entonces, pues bueno, contradicción, pues, te da rabia. Incluso como le da rabia a otros muchos ganaderos que piensan igual que yo, que no, evidentemente no soy el único, gracias a Dios. Pero estamos orgullosos de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, y luego pues te mantiene esa ilusión y esas ganas y te da esperanza, pues aficionados como todos ustedes, que también, a pesar de que alabamos tanto Francia, en España también los hay muchos. Pasa que bueno, pues a lo mejor no se ven tanto, pero sí que los hay, y eso pues da esperanza para continuar. Muchas gracias.
La verdad que es de agradecer la sinceridad con la que está hablando, que yo creo que está todo el mundo que ni pestañea, ¿no? Estamos impresionados. Y a raíz de este comentario hacia Yolanda y el anterior, que la reflexión que has hecho, que digamos me ha impactado un poco, te has referido como que lo bueno no lo vendes, te lo dejas para padrear. Me gustaría que nos comentaras un poco tu opinión acerca sobre el indulto, lo que opinas y cómo ves los indultos que se están haciendo. Pues Te anticipo que nosotros no somos partidarios del indulto. no, yo, vamos, si fuese partidario diría lo mismo porque me han invitado y digo lo que pienso. Yo lo hablaba un día, digo, para mí hoy en día, para un ganadero, que es, digamos, el triunfo hoy en día para un ganadero sería que no te toreen que tu ganadería no la quieran las figuras y que no te indulten un toro. Muy bien. Porque, lo pienso así por lo que he dicho antes de la figura, y segundo porque el indulto hoy en día pues, está totalmente desvirtuado, ¿no? Y aparte si incumple el reglamento, y el 95 o 98% de los indultos no deberían darse. No entiendo cómo se puede ver un animal para indultarlo habiendo ido una vez al caballo, o incluso dos veces, o var dos veces, pero el animal nada más que lo señala. Y luego he visto también en una plaza de primera un animal indultado cuando en banderilla se ha dolido. No entiendo tampoco cómo sucede eso, y ya en una plaza de primera. Entonces pues pienso eso, no está totalmente perdido, y ganaderos que llaman a presidencia para que los indulten, porque toreros que están deseando que los indulten. Y ya hoy en día además hablamos, el torero tal ha indultado un toro, ya es que no tiene ni, ya no, o sea, ahora ya indultan los toreros, no es el toro el que ha sido indultado, se ha merecido su indulto, es el torero el que ha indultado, pero porque estamos en ese nivel. Y como yo digo, que si hace 50 años tuviésemos este criterio, ganaderías como la mía tendríamos 200 toros indultados. No exagero, pero bueno, es lo que estamos. Y la gente le gusta, otros defienden que es la forma más bonita, es la mejor defensa con los antitaurinos, para que ver que los toros se ganan la vida, pero yo estoy totalmente en contra, desde luego. Continuamos, Eduardo Coca. Que muchos de los temas que tenía en la cabeza pues han sido tratados ya, y la culpa la tengo yo por levantar el brazo tarde. Pero bueno, yo le felicito por lo que nos está diciendo. A mí me está entusiasmando lo de que solo llevaría una ganadería con la sangre de su familia, que no se fía de nadie y tiene que estar absolutamente convencido de que lo que compra es puro, que, en fin, todas esas cosas ha dicho, que no tiene la ganadería como negocio, pero esto ya del indulto y de que el honor que representa que no quieran sus toros las figuras, pues que es justamente lo que yo quiero y lo que yo pienso. Pero le quiero preguntar dos cosas. Una es que no sé si me he estado despistado. Cuando nos ha hablado del fenotipo, yo he visto que nos ha hablado de todo, de las manos, de la badana, de las canillas, de la penca, de la hondura, pero no recuerdo que nos haya hablado de la cornamenta del toro. No sé si es que yo he estado distraído o es que no nos la ha comentado. Que nos diga qué pretenden, porque una de las notas que caracteriza a los toros del Conde de la Corte es su buena encornadura. Y otra cosa también que le quiero preguntar es que, bueno, me está demostrando unos conocimientos, pese a su corta edad, que no es frecuente, pero bueno, en ninguna profesión, y menos en un ganadero. Y le digo,
¿Es usted el único responsable de la gestión de la ganadería o se asesora de alguien, bien de su familia, de sus colaboradores, de sus vaqueros, de su mayoral, o todo lo sabe usted y es que sabe ya más que nadie pese a su corta edad? Bueno, lo primero que sí es verdad que lo he nombrado, pero a lo mejor muy de pasada, y lo que he dicho es que, bueno, que tiene unas caras ofensivas, son anchos de sienes. También quiero decir que es parte de nuestro encaste, ¿no? Pero esos toros de 1,5 metros de cornamenta, eso nosotros ahora mismo es algo que está ya fuera de nuestro tipo. Entonces tampoco lo queremos tan exagerado, ¿no? Pero bueno, evidentemente las caras ofensivas son parte de nuestro encaste y contra eso no vamos a luchar, porque lo que buscamos es tener el toro en tipo, que es lo que creemos que es parte importante para que el toro salga con ese comportamiento que buscamos, ¿no? Y lo segundo que usted... sí, perdón. No, yo gracias a Dios tengo el apoyo y el apoyo y la gestión la llevo junto con mi padre, que es el hermano pequeño de mi tío Luis Guillermo, que es el que llevaba antes la ganadería. Y él siempre ha estado con mi tío Luis Guillermo, lo que pasa que, bueno, más en la sombra, el que llevaba la representación y demás, mi tío. Pero yo la llevo con mi padre, y mi padre, gracias a mi padre, pues yo aprendo mucho, porque yo tengo 28 años, comencé con la ganadería en el 2018, o sea que tenía 24 años, y evidentemente con 24 años, ni ahora con 28, estoy capacitado totalmente para llevar la ganadería. Lo único que puedo hacer es, bueno, he ido aprendiendo desde pequeño porque he estado siempre allí, y lo que hago ahora pues aprendo estudiando todo el tipo de notas y en los libros, aquellas reseñas de mi abuelo, del tío Agustín, de mi tío, y luego pues con mi padre. Tengo a mi padre, que es una gran ayuda, y entre los dos somos los que estamos llevando la ganadería. Y sin él, la verdad, vamos, hubiese dado el paso adelante si no estuviese él, pero gracias a Dios lo tengo, y como esto también es algo familiar, yo todo esto que hago con mi padre, pues paso tiempo con él, y para mí es un lujo, la verdad. Ante la duda, ya que estaba cuando hablaba aquí Eduardo, ante la duda cuando a lo mejor hay una discrepancia en la selección, yo eso entiendo que la última palabra es tu padre. No, bueno, discutimos muchísimo, y venimos en el coche y vamos en el coche, en cualquier lado discutimos. Mi madre se enfada porque siempre estamos discutiendo. Sí, dice que en la mesa no se habla de trabajo, pero bueno, eso siempre pasa. Y discutimos muchísimo, y para después, a la hora de cuando nos ponemos a valorar las tientas, las vacas que hemos tentado y demás, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que primero hacemos una valoración con el mayoral, con Ángel Correa, nuestro mayoral, que por ejemplo estoy hablando de la familia, pero nosotros es que lo tenemos como familia, tanto el mayoral como a los vaqueros, los trabajadores. Sin ellos tampoco esto sería posible, porque además, por ejemplo, el trabajo de un mayoral y también de los vaqueros en una ganadería es el 50%. Evidentemente la responsabilidad y la última decisión la tiene el ganadero, pero el trabajo de un mayoral es el 50% de una ganadería, y si no tienes un buen mayoral, muy difícil que eso vaya para adelante. Y tienen el trabajo, digamos, más tapado porque están en el campo, pero ni mucho menos es menos importante que el que pueda hacer un ganadero. Y bueno, sí, pues hacemos primero esa valoración con el mayoral, que cada uno toma sus notas, y luego ya en una segunda reunión nos ponemos mi padre y yo, y ya pues decidimos qué vaca se queda y qué vaca se va. Y pues ahí siempre hay alguna discrepancia. Y bueno, pues a veces cede uno y a veces cede otro, y así más o menos lo llevamos. La otra vez cediste tú, bueno, pues ahora me toca a mí. Y entonces un poco lo llevamos así, pero la verdad es que como yo lo que he aprendido y de lo que estoy seguro y lo que me gusta
también lo he aprendido de él y él de su padre, pues muchísimas cosas coincidimos, ¿no? Ya son detalles que quizá, pues bueno, a lo mejor yo por juventud miro por otro lado, por otra cosa, y él con la experiencia pues ve otro tipo de cosas, y entonces ahí entra la discrepancia, pero lo llevamos bien. Después nos reímos. Cuéntanos a raíz de esto un poco los nombres de las reatas, ¿no?, que ponéis, porque muchas veces hemos visto que hay nombres un poco, digamos peculiares, ¿no?, que es cierto que a lo largo de los años se van pasando de madres a hijos. No sé si estáis poniendo nombres nuevos, coméntanos un poco, y si se puede saber alguna curiosidad o los motivos por los que algún nombre, ¿no? Yo te voy a decir una curiosidad que yo siempre la he tenido aquí, que siempre me acuerdo, que seguramente muchos aficionados se acuerdan, y es que un día que toreó Víctor Méndez, creo que fue en el año 87, estando su padre de cuerpo presente, que había fallecido y toreó aquí en Madrid, le tocó un toro del Conde de la Corte que se llamaba Noche Triste, ¿no? Y que estuvo bien, bueno, en el 91, vale, me he bailado el año, ¿no? Que fue también casualidad, ¿no?, que se llamase así ese toro, ¿no? No sé, coméntanos un poco sobre los nombres y la reata. Pues nosotros no, las familias las mantenemos todas, vamos. Por ejemplo, desde que hicimos la reducción de ganado y demás, aún así mantenemos en torno al 85% de las familias que vinieron al campo en 1920. Y luego pues las familias siguen siendo las mismas, nombres siguen siendo de las mismas reatas. En nuestra encaste, en nuestra casa, es muy típico los nombres compuestos, como las noches, los ojos verdes, ojos bellos, ojos claros, los pelos blancos, pelos oscuros. Esos son muy típicos. Y luego, pues bueno, son familias que normalmente dan muy buenos resultados. Por ejemplo, las noches y los pelos y los ojos son familias muy buenas, muy regulares. Y bueno, sí, Noche Triste, por ejemplo, es un toro que nosotros lo tenemos muy en el recuerdo, porque es un animal que tuvo un comportamiento que buscamos hoy en día, ¿no? Y además tuvo una nobleza. Yo no lo vi por edad, pero mi padre y mi tío sí, siempre hablan con mucho cariño de ese toro. Y como curiosidad, por ejemplo, mi tío Agustín, ya cuando vio que había vendido tanto, y entonces por no dar tanta información a última hora, porque antiguamente se podía hacer eso, ya hoy en día con tanta burocracia es imposible, pero es lo que hacía, que antes del embarque le cambiaba los nombres a los toros. Entonces, por ejemplo, en la corrida que se lidió mi tío aquí en Madrid en 1952 por el Montepío de Torero, los toros que se dieron a la vuelta al ruedo se llamaban Verduguillo y Triquito. Sin embargo, si se lee en la crónica, los toros que dice que dieron la vuelta al ruedo eran Gracioso y Granadillo o algo así. Y son totalmente diferentes, y eso, por ejemplo, empezó a hacerlo el tío Agustín, y ya mi abuelo llegó un momento que tuvo que dejar de hacerlo porque le iban a poner una multa padre de nariz. Y eso, como curiosidad, mi tío eso sí empezó a hacerlo. Él era un hombre muy inteligente, muy capaz, y también tenía sus cosas. En Bilbao le hicieron un homenaje porque llevaba 20-25 años seguidos yendo a Bilbao, y entonces le hicieron un homenaje. Pues al año siguiente dijo que no volvía, y no volvió y ya él no volvió a Bilbao. Él era un tipo peculiar. Hablando así de curiosidades, tanto tu padre como tu tío, ¿qué te han contado que ellos vieran, o a través de su padre, de tu abuelo, que le contaron el mayor éxito de la ganadería, ¿no? Y quería saber si por curiosidad, también hablando de curiosidades, si el apodo del Amanolete del Monstruo, que lo puso el periodista Caito, fue
por una corrida del Conde de la Corte? Creo recordar que sí, creo que sí, creo recordar que sí, que fue por... Sí, pues fue una corrida del Conde de la Corte. Y luego la primera ahora no me acuerdo. El mayor éxito de la ganadería. Pues mira, para mí el mayor éxito de la ganadería es que llevemos conmigo 4 generaciones y se mantenga en la misma familia. Para mí eso es lo mayor éxito. Y después de la forma en la que la llevamos. Como he dicho antes, a pesar de nuestros errores, porque como seres humanos lo cometemos, podemos ir por ahí con la cabeza alta porque hemos sido leales a nuestros principios y a la forma en la que entendemos que hay que criar un toro de lidia y en la forma en que hay que presentarlo. Entonces, por eso creo que es el mayor orgullo que tenemos. Me parece muy bien. Eduardo, el micrófono. Buenas noches, ganadero. Voy a hacer 2 preguntas de naturaleza diferente. La primera tiene que ver con la finca, con la explotación, con los bolsicos. Es una finca emblemática de Extremadura. Bueno, el Conde de la Corte es una ganadería emblemática. Tiene gala que la ganadería no se mantiene por negocio, pero esto es resultado de hacer de la necesidad virtud o es una opción. La finca, sin duda, es una finca importante, además lo ha dicho, tiene también explotación ganado de carne. Me gustaría saber qué tipo de ganado es, si es, me imagino que limusín, pero puede ser otro, no sé si es quizá ganado autóctono, si tiene ganado autóctono o no, y por qué elige ese tipo de ganado que tenga, si es autóctono u otro. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que esperemos que no tarde mucho, una reaparición del Conde de la Corte de Madrid. También ha esgrimido como criterio, ¿no?, para el triunfo de la ganadería que no la mate la figura. Me gustaría saber qué cartel le gustaría, no es preciso que diga nombres, pero sí el corte de torero, qué terna le gustaría que fuera la terna para la reelección de Conde de la Corte de Madrid. Insisto, sin decir nombres, pero sí el corte de torero, las características, el perfil. ¿Qué 3 matadores podrían ser los matadores que a su juicio estarían en mejores condiciones para un triunfo importante de Conde de la Corte de Madrid cuando esperemos que no sea dentro de mucho tiempo? Bueno, muchas gracias, suerte y mucho acierto. Pues, hombre, no es que yo no quiera que las figuras toreen mi ganadería, yo hay figuras que me encantaría que se anunciasen con ellas, como con otro tipo de ganadería. Lo que digo que hoy en día, como ellos no quieren este tipo de ganaderías exigentes, pues por eso digo que la única forma para que se anuncien es criando ese toro mucho menos exigente. Entonces por eso digo que una virtud o algo que uno, para mí, estaré haciendo las cosas bien, como está hoy la situación, es que las figuras no toreen mi ganadería, pero me encantaría que la lidiasen porque hay figuras que estoy seguro que serían capaces, pero claro, no quieren y ya está. La terna que me gustaría o el tipo de torero que me gusta, pues primero un lidiador. Estos toros hay primero que someterlos y hay que lidiarlos y hay que poder con ellos, y es la única forma que tiene para que después el animal ya se entregue. Y entonces cuando el animal, pues uno ya podrá torearlo. Entonces necesitas un torero lidiador, que conocedor de los terrenos, que sepa ver el animal, qué es lo que te está pidiendo el animal antes de coger la muleta. Porque como bien hemos dicho antes, son toros que al haberse entregado tanto en los tercios anteriores, los muletazos los tiene contados. Entonces el torero tiene que tener muy claro dónde ponerse, cómo ponerse y qué hacerle al toro. Y entonces pues ese tipo de toreros, yo no tengo problema. A mí es que, por ejemplo, uno que me encanta y vendré a verlo este año es López Chávez, y viene siempre allí todos los años allí al campo y está en un momento extraordinario, sabe ver los toros, pues claro, lleva toda la vida enfrentándose a ese tipo de toros y muy capaz, me encanta. Y ojalá tenga suerte este año, porque en cuanto le tenga un toro medio que delante, la formará, y si Dios quiere, a ver si puede ser este año en Madrid, que se despide.
ha dicho que se retira. Y los pechajes, por ejemplo, me encanta y están viniendo mucho al campo también, desde que estamos mi padre y yo, los hermanos Castaño, tanto Javier como Damián, y están los dos en un gran momento. Y diría, pues pondrían a esos tres ahora mismo en el cartel para que lidiasen, irían mucho más tranquilos a la plaza. Así que, por ejemplo, diría eso, ese tipo de torero. La primera pregunta de ganado. Nosotros, por ejemplo, el ganado manso que criamos es de charolés y limusín. Lo cruzamos, es un cruce entre limusín y charolés. Bueno, hablo de ya que hemos hablado de toreros, por echarte también un pequeño capote, nos acompaña aquí un matador de toros que lo he visto por aquí, por el espejo, no le veo aquí la cara, de Sebastián Ritter, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, torero, y ya pues también me gustaría que opinaras un poco de todo lo que se está escuchando a lo largo de la tarde y tu opinión acerca sobre esta ganadería emblemática. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, yo creo que mató una del cura de Valverde en Francia, en Alès. Bueno, buenas tardes. No quería yo hablar ni nada porque yo creo que el protagonista es el ganadero, que creo que ha hablado espectacular. Lo que pasa es que creo que a mí me enseñó mi padre, tengo la ventaja de ser hijo del cuerpo y me enseñó que para ser torero primero hay que ser aficionado. Entonces, pues gracias a Dios, pues uno va aprendiendo año a año. El año pasado maté yo una corrida del cura de Valverde en Alès y pues yo suelo, antes de matar las corridas de toros, pues estudiar un poquito todo lo que hay ahora en internet de esa ganadería, y como sabía que tenía alguna cosa del Conde de la Corte, pues sí que vi muchos vídeos de Conde de la Corte. Y me gustaría preguntarle de qué forma ese bajón que se dice que tuvo en los 90 con el tema de las fuerzas, no sé si eso fue a raíz de un cruce de vacas con sementales y si por ahí lo ha podido corregir, o tenía que ver con un tema de alimentación. O sea, lo que creo que esa ganadería estaba en un momento cumbre y ese desfonde fue como que lo que lo hizo, ¿no?, bajar. Entonces quería saber si pues más o menos ya lo tiene un poquito asimilado y a ver de qué forma pues esa ganadería puede volver otra vez a salir adelante, que bueno, pues ya usted lo ha explicado y bueno, pues que nada, que enhorabuena y que me ha encantado pues su intervención y lo que piensa ahora mismo el toreo, que muchas gracias. Sí, aquello evidentemente se estudió y como he dicho antes, hay una línea muy delgada de ese porcentaje de consanguinidad que te puede quitar más de lo que te da, y resultó que era un poco que venía de ahí, porque empezamos a hacer, bueno, yo no, estaba mi tío Guillermo, y entonces empecé a hacer, a reducir un poco la consanguinidad después en los años sucesivos en cuanto a los cruces, y ese problema se bajó bastante. Entonces vino más por ahí que por la alimentación. Por la alimentación continuamos con la misma y ya digo, y el problema se bajó bastante. Entonces venía más por ese problema de que se había pasado a lo mejor un poquito de consanguinidad en los cruces y apareció en forma de falta de fuerza. Vamos continuando, Alejandro. Buenas noches. Ahora. Hola. Buenas noches, ganadero. Este colectivo siempre tiene especial predilección porque se lidien toros cinqueños en nuestra plaza, ya que aparte de que ese año extra le da una mayor seriedad al animal, sí que podemos observar más regularidad en el comportamiento del toro cuatreño, pero sí que existe para nosotros una excelencia cuando sale el toro bueno cinqueño. Me gustaría
que en lo referente a su ganadería nos indicase y nos aportase su opinión acerca de este año extra, si nota que los animales finqueños con esa hierba extra tienen un comportamiento más notable que respecto a sus hermanos cuatreños. Y en segundo lugar, ya que usted ahora está al frente de la ganadería, me gustaría que nos indicase cuál es a usted el problema, por así decirlo, o el aspecto negativo que a usted le quita el sueño respecto a su ganadería. ¿Cuál es el punto principal a mejorar conforme pasen los años en su ganadería? Muchas gracias. Gracias. Pues respecto a lo primero, por ejemplo, mi tío Agustín lleva mucho cinqueño. Sí es verdad que el peso era otro también. Pero bueno, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que tentamos novillas en lugar de eralas, y lo hacemos porque se nota mucho la diferencia en cuanto al comportamiento, tienen un carácter mucho más hecho y más claro. Con el cinqueño la velocidad es otra, pero quizás el comportamiento te queda más claro cómo es el animal, ¿no? Ese año se nota bastante. Luego a lo mejor, pues bueno, pues alguno la movilidad le puede afectar un poco, ¿no? Por ese año de más, pero a mí me gusta el cinqueño. Por ejemplo, además el toro que vamos a llevar allí a Vic es un cinqueño y tenemos muchas esperanzas en él, y a mí me gusta también lidiarlo de cinqueño, pues además tiene mucha más presencia. Ese año también de hierba se nota mucho. Y sí, aparte de eso se nota en el comportamiento, como ya le digo, por la movilidad se diferencia un poco, pero es que luego el carácter, como salga un toro bravo cinqueño, arrea. Entiendo que el torero prefiera cuatreño, pero para el aficionado al ganadero le gusta. Y luego la segunda... ¿Qué le quita el sueño? Sí, que le quita el sueño. Bueno, me quita el sueño, ahora mismo me quita el sueño lo del tema, encontrar ese punto de consanguinidad que me dé más de lo que me quite, pero es muy complicado, y a veces creo que es una cosa, y el año pasado pensé que iba por un lado y después iba por otro, y eso me come mucho la cabeza y me afecta mucho delante de los libros. Pasa que hay veces que por más que estudia uno, más loco se vuelve, porque más contradicciones encuentra, pero bueno, eso, y luego encontrar esa durabilidad. El día que yo vea una regularidad en mis animales, con esa poquito más de durabilidad que busco en la muleta, manteniendo la bravura en el caballo, y ese día me encontraré yo muy satisfecho. Me pregunta un amigo, Rubén del Álamo, que si uno de esos toros al concurso va a ir a la de Cenicientos. Si te puedes... No, es que no puedo hablar de eso, porque, bueno, como ya sabéis, hasta que eso después a los empresarios no les gusta más mantener un poco... además que no hay nada cerrado, que hasta que no, de momento igual va, como que no va, o se queda en el campo, o no sé. Todavía no hay nada cerrado para ese segundo concurso, y el día que esté y si el empresario está de acuerdo, pues lo diremos sin ningún problema, pero hay que mantener un poco ahí el secretismo. El secretismo, si se pregunta es porque hay cierto interés de la afición. Bueno, pues vamos a ir ya terminando las últimas preguntas. Antes de los que habéis repetido, Antonio, me habías levantado la mano, ¿no? Buenas noches. Aunque nos acaba de decir algo del toro de la concurso de Vic, yo le quería preguntar las ramas o las familias por las que se ha decantado para llevar ese toro a la concurso de Francia. Gracias. Pues es un toro que tenemos mucha esperanza, tanto por la madre como por el padre. Son dos familias muy contrastadas en casa y de las que esperamos mucho, porque tienen mucha regularidad y ha dado unos productos muy buenos, una regularidad en un nivel alto. Entonces, pues bueno, tenemos mucha esperanza y
en cierta manera vamos tranquilos, dentro de lo tranquilo que se puede estar, evidentemente, pero tranquilo porque hemos podido llevar un toro y hemos llegado al acuerdo de llevar ese toro, que es el que queríamos llevar. Dentro de los 3 que teníamos, el que queríamos era ese, lo que no sabíamos si a lo mejor por cinqueño, pero bueno, tratándose de Vic y Francia, la verdad es que tampoco hubo problema a la hora de elegir ese toro. Y esperemos que no haya ningún problema, tocaremos madera con el toro y que se pueda lidiar perfectamente. Y es un toro es de la familia, se llama Pelo Blanco, y tenemos mucha esperanza, y el padre es muy bueno, ya murió, pero esperamos que salga bueno, la verdad. Continuamos, María. Hola, buenas noches, ganadero. Lo primero, darle las gracias por venir a nuestra asociación. Y yo quería hacerle 3 preguntas. Además son preguntas que les hacemos a casi todos los ganaderos que pasan por aquí. Una es su opinión sobre las fundas, la utilización de las fundas en el campo bravo. Otra es qué opina del paso de los toros por el batán. Y la tercera, el batán, las fundas. Otra que también hacemos a tanto ganaderos como toreros, y es que nos den un poco su opinión sobre la Plaza de Toros de Madrid, el momento actual en el que vive, y qué opinan también sobre este sector reivindicativo tan criticado y tan odiado últimamente en estos días, ¿no? Como es el tendido 7. Pues en primer lugar las fundas. Mi tío las probó durante 3 años, creo que fue, y ya decidimos no volver con ellas porque primero que no veíamos tantos beneficios como a lo mejor para otras ganaderías, sí, porque sí es verdad que a lo mejor depende del terreno de cada finca, pues si los toros escarban mucho con los pitones y la tierra es muy dura, pues al final se los despuntan y se redondean las puntas y al final quedan inservibles. Entonces puedo entender que alguno los utilice o a lo mejor... Pero luego, por ejemplo, nosotros ese problema no lo teníamos. Luego con las peleas se siguen peleando igual, y con la funda sí es verdad que no penetra el pitón, pero se hacen heridas internas que ya solo las ves cuando no tienen solución, o sea que pérdidas también tenía. Luego tenías otro inconveniente, que era que tenías que meterlo para ponerle la funda, para quitarle la funda. Más manejo, nosotros consideramos que al toro hay que moverlo y molestarlo lo menos posible, y eso era otro inconveniente que vimos. Y luego el último también, y no menos importante, es que ibas al campo y eso daba pena verlo, la verdad, porque bonito que veas un toro con sus puntas, pues nos daba mucha pena verlo y no gustaba tanto. Entonces al final eso decidimos no ponerlas y no volveremos a ponerlas, si Dios quiere. Solo las hemos puesto, si es verdad, para algunos toros que han venido algunos ganaderos interesados en que cubriera algún toro sus vacas, y en lugar de comprarlo los han arrendado para una cubrición o algo. Entonces en el contrato sí que poníamos enfundar ese toro para que no hubiese problema después de que si en aquel campo ha habido algún problema con el pistón o no sé cuánto, pues bueno, dijimos, venga, pues para esto lo ponemos en la funda y se acabó. Eso para lo único. Lo segundo del batán, hombre, yo como aficionado, y creo que además que la fiesta necesita ese tipo de corrales porque atraen al público y a los niños, ven las corridas y aprenden, y es una forma también de crear afición, mantenerla y que la gente aprenda. Y estoy totalmente a favor. Lo único que veo inconveniente, tal y como la exigencia de hoy en día en cuanto a la presentación de los toros, es que hay que embarcar y desembarcar 2 veces. Entonces, bueno, yo como ganadero estaría dispuesto a correr ese riesgo de perder un toro porque se parte un pitón, pero sí que pediría un poquito de flexibilidad a la hora, por ejemplo, si se astilla un poquito el pitón, estando ya allí en el batán y demás, pues hombre, que ese toro no me lo echen para atrás. Algo que no condicione la lidia de ese toro. Entonces, como ganadero pediría ese poquito de flexibilidad, ya que hacemos el esfuerzo o asumimos el riesgo de perder un toro por... Entonces, si eso se cumple y llegamos a ese acuerdo, yo encantado de llevarlo al batán. Además, nosotros también como ganaderos aficionados, vas allá a ver los toros y ves las otras ganaderías,
las otras corridas que vayan antes o después que tú, pues también es muy bonito de ver, ¿no? Y yo, por ejemplo, no he llegado a conocer el batán. Y por tercero, hablando del siguiente, ¿no? Pues mira, como hemos hablado antes, incluso en las plazas de primera se está perdiendo la exigencia. Incluso en Madrid, vosotros mejor que yo podéis verlo y lo habéis visto y podéis decir de ello. Se están regalando orejas, premios. Entonces, estamos hablando de la primera plaza del mundo. Si eso sucede aquí, ¿qué no sucede en otras? Entonces, todo lo que venga desde el respeto, la consideración y ese poquito de sensibilidad que hay que tener, como creo que tenéis, la exigencia bienvenida sea. Y más falta que hoy en día no creo que haya hecho falta nunca. Entonces creo que soy necesario y ojalá la plaza el 7 fuese más amplio y dentro, ya digo, dentro de un respeto y la consideración que hay que tener, hay que exigirlo. Y el primero que yo puedo hablar como ganadero, el primero que exige a sus animales soy yo. Y el primero que quiere que cumpla los 3 tercios, que se abra los 3 tercios, y que si ha sido bueno pero no merecedor de vuelta al ruedo, ese toro no se da vuelta al ruedo, soy yo. Yo no quiero un premio que no se merezca un toro mío, pero tampoco quiero que me quiten, ¿no? Evidentemente. Entonces yo estoy a favor de todo tipo de exigencia, bien llevada y con buen criterio, estoy totalmente de acuerdo. Y los carteles que han salido, porque ya están los carteles de San Isidro en la calle, ¿qué le parecen? La semana pasada tuvimos aquí al empresario de la Plaza Toros y sin ponerse colorado nos dijo que los carteles los había hecho pensando en los aficionados y luego sin ponerse colorado nos dijo que Cuadri no tenía cabida en la feria. Entonces ganaderías como la suya, por ejemplo, ahora mismo no tienen ganado, pero en un futuro tampoco tendrán cabida, ¿no? ¿Qué opina de los carteles que nos han montado este año tan de figuritas? Pues una pena, la verdad, porque es que una feria tan amplia, ¿no? Con tantas tardes en Madrid, pensando que, porque los últimos años sí es verdad que antes del COVID, del tema este de la pandemia, pues bueno, tenías por lo menos ahí una semana y media que como aficionado tenías mucho interés, ¿no? Y parecía que, bueno, pues parece que esto está cambiando, a lo mejor ya dentro, en vez de una semana y media pasan a ser 2, y hemos visto este año que ha ido a menos. Entonces, pues mucha pena, mucha tristeza y como aficionado se te quitan las ganas, ¿no? de ver y de continuar. Pero bueno, pues hay que luchar. A mí lo que también me da mucha rabia, yo no sé si lo dijo el empresario, ¿no? Cuando dicen que es que no hay otros toros, que las ganaderías que se dicen no hay toros en el campo. Lo dijo. En mi caso no hay toros en los bolsicos para Madrid. No por presentación, sino porque Madrid, como plaza de primera, te pide 12 toros reservados para ellos y yo ahora mismo no quiero tener 12 toros solo reservados para Madrid, aparte de que no los tengo, y luego que tampoco por otros motivos no iría ahora mismo a Madrid. Pero vamos, que no hay otras ganaderías en muy buen momento, merecedoras y capaces de ir a Madrid, no me lo creo ni en absoluto. Lo que pasa es que esto está montado como está montado y no lo reconocen, pero es así. Y toros en el campo de otras ganaderías los hay, y toros en ganaderías que sobran por méritos en Madrid también están anunciadas. Pasa que, a mí, como he dicho antes, las relaciones son muy importantes para todos y ahí pues las relaciones hacen mucho. Casi que la última Miguel, y ya. Se le dijo al señor Garrido lo que usted está diciendo, que toros había en el campo más merecedores que muchas ganaderías que estaban ahí, pero salió por peteneras. Sí, una pregunta muy breve y muy concreta. Has hecho referencia a un señor ganadero y a un ganadero señor como es don Fernando Cuadri, que dice, como bien has dicho, que una buena ganadería es la que tiene el ganadero las vacas en la cabeza. ¿Cuántas vacas caben en la cabeza de Guillermo Ganadero de Conde de la Corte? A ver, de momento le digo las que tenemos.
las voy llevando bien. Pero si puedo tener esos 5 festejos anuales, que es lo que queremos, con estas 120, pues mejor que necesite 160, porque más me va a costar. Entonces, bueno, yo de momento voy bien, pero tampoco quiero ir con muchas prisas, y si de 120 paso a 125 y veo que va bien, pues si me lo va permitiendo la selección y paso a 130, a lo mejor digo ya 130. Pues ya con esto no puedo. ¿Hay un objetivo marcado? No. Intentaré, de hecho, pues intentamos eso, que ir reduciendo la consanguinidad y que el porcentaje de aparición vaya aumentando, entonces ir teniendo más con menos, porque eso te ayuda también a tener eso, como hemos dicho, mientras menos ganados tengas, más fácil es llevarlo, ¿no? Y la calidad es pues más fácil encontrarla. Entonces ese también es el objetivo. Ahora, un número marcado de vacas, pues no, pero ahora 300 no voy a tener nunca, eso seguro. Pues con esta reflexión vamos a dar por finalizada, porque yo no sé las vacas que le cogerán en la cabeza, pero lo que yo creo que sí sabemos todos y nos ha quedado claro es que en su cabeza tiene unos conceptos muy asentados, en los que muchos compartimos, ¿no? Su sinceridad, su verdad, como ha estado hablando, sus criterios como aficionado y su exigencia, ¿no? Que muchos pues compartimos, y yo creo que hemos pasado un rato muy entrañable y muy agradable hablando de toros, conociendo a la 4ª generación de la ganadería del Conde de la Corte, que espero que también hayas estado a gusto, y como siempre digo, ¿no? Pues agradecerte tu presencia y desearte mucha suerte, que si la tienes como ganadero, nosotros la tenemos como aficionados. Muchas gracias a todos.